Rey que viene. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Aleluya. ¿Cuántos están esperando ese día? ¿Cuántos esperamos ese día? El mejor día de nuestra vida, aparte del día en que el Señor entró a nuestro corazón, va a ser el día que nos encontremos con Él en las nubes. Vamos a decir, valió la pena haber perseverado hasta el final, cuando tengamos ese encuentro glorioso con nuestro Señor. Amén. Puede tomar asiento un momentito. Señor es bueno. Nos sentimos muy agradecidos con el Señor por su misericordia, porque cada mañana el Señor nos permite ver su misericordia. Hay una adoración que me gustaría cantar. Gloria a Dios. Tengo la necesidad de hacerlo. Usted ha cantado, yo me he unido con usted en adoración, pero hoy en la mañana me vino esta adoración. Es bien viejita, como dicen por ahí. La letra dice: cuando estoy en angustias y pruebas y la tentación me quiere aprisionar, el Espíritu Santo, del cual se estaba hablando hoy en la mañana, me guía, me sostiene y no me deja claudicar. Dice: te alabo, Señor, yo te alabo, porque eres precioso para mí, porque junto a ti voy caminando y porque siento tu presencia en mi ser. ¿Usted la sabe? Los que somos del tiempo de... Ya usted sabe, ¿verdad? Cuando estoy en angustias y pruebas. Otro tono. Esto es en vivo, santo. Cuando estoy en angustias y pruebas. Mejor me siguen. Amén. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Cuando estoy en angustias y pruebas y la tentación me quiere aprisionar, el Espíritu Santo me guía, Él me sostiene y no me deja claudicar. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, y mientras vida exista en mi ser. Señor, Señor, yo te alabo.
porque eres precioso para mí. Porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Una vez más, te alabo, oh Señor, yo te alabo, porque eres precioso para mí. Porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Por eso, Señor, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte, que tu alma no se cansa de alabo, y mientras vida exista en mi ser, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte, te mientras vida exista en mi ser, mientras vida exista en mi ser. Alma mía, alaba a Jehová. Aleluya. Que tu alma no se canse de alabar al Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos pueden sentir la presencia del Señor? El Señor es bondadoso, que siendo inmerecedores de tan grande tesoro permite que unos seres tan imperfectos como nosotros podamos sentir un toque de su presencia, un toque de su gloria. Pero dice su palabra que llegará el día donde le miremos tal y como Él es y seremos semejantes a Él. Aleluya. Esto es real. El evangelio es real. No es religión. No es perder el tiempo. Esta es una vivencia. Cuando conocimos a Cristo, algo fue transformado en nuestra vida. Cambió nuestra forma de ser, de pensar, de actuar, y todavía estamos en el proceso. Vamos escalando peldaños, porque la palabra dice que el que empezó y comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar y la va a terminar. Y yo estoy en espera de esa perfección. Amén. Así, puestos sobre sus pies, vamos a ir al libro de Colosenses. En el capítulo 4, versículo 2. Oramos al Señor para que esta palabra pueda ministrar la vida de los oyentes, tanto los que ya entramos al redil como los que están llamados a entrar al redil.
Gloria al Señor. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Cuando usted lo tenga, me confirma con un fuerte amén. Aleluya. Es un privilegio, nos sentimos muy honradas de parte de Dios que nos asigne esta oportunidad, esta encomienda. Que Él sea glorificado a través de su palabra. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del hermoso Espíritu Santo de Dios. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén. Oramos. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. Y gracias, Señor, porque tú estás en este lugar. Han venido el día de hoy quienes tú así permitiste que vinieran. Padre, la fe viene por el oír y el oír viene por tu palabra, Señor. Que al salir de este lugar, tu palabra, Señor amado, pueda hacerse vida en nosotros. Que de oidores podamos pasar a hacedores de tu palabra. Bendice tu palabra en cada corazón. Señor, oramos para que seas tú, Señor eterno, glorificándote. Que todo lo que quiere distraer, Señor, a tu pueblo de poder escuchar tu palabra, Señor amado, sea sometido a tu poderío y tu majestuosidad, Señor. Porque todo se somete a tus pies con tu autoridad. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Nos sentimos muy contentos y agradecidos con el Señor por la vida de ustedes. Si el Señor permitió que ustedes estuvieran hoy aquí, es porque algún propósito Dios tiene. Oramos por los que no pudieron llegar el día de hoy. Solamente Dios conoce y sabe la causa y la razón, pero oramos para que donde estén, la misericordia y la gracia de Dios se extienda para los que van a estar viendo el servicio después o lo están viendo ahora mismo. Que el Señor bendiga sus vidas. El libro de Colosenses 4:2 habla de la importancia de perseverar en la oración y de velar también en la oración. Hay dos cosas que denota este versículo: perseverar y velar. En la oración dice con acción de gracias. Después de eso habla de la importancia de orar por aquellos que el Señor ha llamado a predicar su palabra, para que la palabra, dice, sea dada a conocer y que el misterio de Cristo, porque es un misterio revelado por la fe y por la palabra. Por eso es de que no todo podemos entender cuánto tiempo a nosotros nos llevó que se nos revelara esta verdad poderosa. Anduvimos detrás de muchas cosas, tratando de buscar algo que llenara el vacío que había en nuestra alma.
hasta que un día la fe vino por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y lo que no entendíamos empezó a entenderse por el Espíritu de Dios. Y vemos la necesidad de orar para que toda puerta que el Señor abra sea para poder predicar su palabra. El día de ayer Dios nos dio la bendición juntamente con los líderes de jóvenes y los jóvenes de estar aquí en la casa. Y estábamos hablando precisamente sobre la oración. Y hablando con ellos les comentaba de que en la palabra de Dios la oración se menciona más o menos, dependiendo del idioma en que está escrito la Biblia, alrededor de 547 veces en 513 versículos. La palabra oración también connota otras palabras que tienen el mismo significado, como petición. La petición, palabra petición, se menciona 322 veces en la Biblia, en 293 versículos. La oración tiene muchos términos que yo sé que usted y yo los conocemos: ruego, súplica, clamor, invocar a Dios, invocar el nombre de Jehová, levantar o alzar mi alma a Jehová, buscar a Jehová y acercarse a su trono. En la Biblia hay registradas alrededor de 650 oraciones. Y de esas 650 oraciones, 450 recibieron la respuesta de Dios. En la Biblia, la palabra registra que Jesús oró 25 veces, lo que fue visible, pero creo firmemente que hubieron momentos que no quedaron registrados, porque Jesús tenía una vida de oración. Pablo habla de la oración, invita y exhorta a que todo creyente y seguidor de Cristo venga al Señor en oración. Y lo menciona alrededor de 41 veces. La oración no es algo que fue establecido por el hombre. La oración es algo que Dios mismo ordenó a sus hijos a través de los salmistas, a través de los profetas, a través de los apóstoles y de Jesús mismo. Dentro de que los salmos o los salmistas, hubo alguien que dijo: buscad a Jehová y buscad su poder, buscar su rostro continuamente. Buscar su rostro siempre. El profeta Isaías dijo: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. El profeta Amós dijo: buscadme y viviréis. Vemos en el libro de Efesios, donde los apóstoles también hicieron hincapié a la necesidad de orar, diciendo: perseveren orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Dice: velando con ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Jesús en muchas veces dijo: cuando se acerquen al Señor, vengan ante Él con fe. Jesús dijo:
oren y velen para que no entren en tentación. Nuevamente vemos la palabra perseverar y velar. La oración es el medio por el cual usted y yo podemos desarrollar una comunión más profunda con Dios. No hay otra forma. Cuando Dios nos da su palabra, es para que nosotros conozcamos sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos, lo que Él ordena. Pero la oración es para que usted y yo podamos conocer a Dios en una relación, en una comunión, desarrollando una comunión más profunda con Dios. Hay muchos motivos por los cuales usted y yo debemos hacer de la oración como el aire que respiramos. Ayer hablábamos con los jóvenes de qué cosa es la que nosotros hacemos todo el tiempo. Comemos algunas veces, cantamos algunas veces, nos congregamos, pero si algo hacemos siempre es respirar. Desde el día en que nosotros nacimos y que nuestros pulmones empezaron a trabajar, hemos respirado hasta el día de hoy por la misericordia de Dios. Pues la oración, cuando dice que debemos orar en todo tiempo, tiene que ser como el respirar del creyente cada día que vivimos. Cuando usted y yo tenemos, o cuando usted y yo no tenemos una vida de oración, vamos a estar careciendo siempre. Cuando el creyente que está llamado por Dios y que Dios mismo le ha ordenado que debe estar orando y velando en todo tiempo, deja de hacerlo, va a caer en algo que se llama afán. Y la palabra de Dios es clara cuando dice, y ayer lo hablábamos, dice la palabra: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones con todo ruego y súplica y acción de gracias. Pero el afán no es el concepto que usted y yo tenemos, porque a veces creemos que estar afanados es como una madre que se levanta corriendo en la mañana, que prepara a sus niños para la escuela y está corre y tiene que salir. O como el trabajador o empleador que tiene una responsabilidad y tiene que apresurarse para ir a su laboratorio. No, esa es una responsabilidad que todo ser humano tiene. Eso no es afán. La palabra afán significa distracción. La palabra afán significa una mente dividida. La palabra afán significa una preocupación por las cosas inciertas. Cuando no se tiene una vida de oración, vamos a tener una vida afanados todo el tiempo. En otras palabras, vamos a tener una mente distraída. Con facilidad nos vamos a dejar distraer. Vamos a caer en el afán, en la preocupación. Y el resultado de esto va a traer ansiedad, va a traer tensión y presión a la vida de la gente. Y está bien que alguien que no conoce a Cristo pase por esas situaciones, pero aquel que ya ha recibido la verdad de Cristo debe de saber que el Señor no pone cargas sobre nosotros que no podamos llevar, porque le servimos a un Dios justo. Y si Él dice
Los que estáis trabajados, cansados, afligidos, vengan a mí y yo los voy a hacer descansar. No habla solamente que usted debe pararse de su silla y acercarse y caminar por los pasillos y venir al altar. Habla que en donde quiera que usted esté, debe acercarse al Señor para hallar socorro, oportuno socorro. Es su palabra. Hay un resultado cuando nosotros vemos, hacemos lo que el Señor nos dice. Dios mismo a través de su palabra nos manda a perseverar en la oración, que velemos en ella con acción de gracia. Ahora, ¿qué significa perseverar? Perseverar significa ser constantes. Y solamente con ese punto ya usted y yo tenemos un gran problema. Porque muchas veces podemos ser constantes en otras cosas, pero somos inconstantes en las cosas que requieren constancia. Somos constantes en el trabajo. No pensamos en faltar un día al trabajo. Somos constantes en el tiempo que apartamos para nuestras vacaciones, ¿no? Ese tiempo no lo comprometemos con nada. Somos constantes en muchas cosas, pero en cuanto a las cosas de Dios, a veces somos conocidos por la inconstancia. Y la palabra perseverar significa ser constantes. Ser constantes, insistir. Perseverar significa permanecer, pero también cuando dice la palabra en perseverar, habla de que tenemos que dedicarnos. Quiere decir que el Señor lo que está diciendo es, en cuanto a la oración, ustedes deben permanecer, deben dedicarse, deben insistir, deben ser constantes. Por eso es que a veces no recibimos respuestas a nuestras oraciones. Porque pensamos que con una vez que nosotros venimos y oramos, ya Dios va a responder. Cuando la palabra dice que tenemos que venir con toda oración y ruego. Ruego significa insistencia. Yo oro hoy, yo oro mañana, yo oro en la mañana, yo oro en la tarde. Y estoy en esa constancia hasta que el Señor en su voluntad responda. Tenemos que reprender todo espíritu de inconstancia en nuestras vidas. Porque la palabra dice que el que es inconstante en su vida, el que es de doble ánimo, es inconstante en sus caminos. El que tiene una mente dividida es inconstante en su camino. Comenzamos algo, pero no lo terminamos. Proponemos algo, pero nos quedamos a media. Y yo siempre he puesto el ejemplo de que casi siempre todos los 31 de diciembre, la gente, todos nos arrepentimos de todo lo que no pudimos hacer durante el año. Y venimos y decimos, este año sí. Por ejemplo, la gente que se quieren poner a dieta, ¿verdad? O mejorar su estado de salud, este año sí. Pero no voy a empezar el primero, ¿verdad? Porque nos comemos las sobritas del 31. Voy a seguir el 2. Y resulta que el 2 lo pasamos al 3. Después pasa una semana, 2 semanas. Y cuando venimos, nos venimos a dar cuenta, llegamos al 31 de diciembre de ese mismo año. Queremos prosperar en todo lo que hagamos. Debemos ser constantes a perseverar. Pero estamos hablando de la oración. A veces solo oramos cuando realmente queremos hacerlo, pero después nos olvidamos totalmente. La palabra dice velando. La palabra velar significa estar despierto. La palabra velar significa ser vigilante. La palabra velar significa estar alerta. ¿Por qué? Pregúntese por qué el Señor dice que debemos perseverar en la oración y que debemos estar velando en ella. O sea, en otras palabras, deben estar atentos, deben estar despiertos, deben estar alertas. ¿Por qué? Porque Satanás, el Señor lo reprenda, los placeres de este mundo, las concupiscencias,
la debilidad de nuestra naturaleza humana, en otras palabras, la carne, son causas que a veces van a querer distraer nuestra vida. Y usted y yo debemos entender que debemos estar velando, pensando, alerta, qué es lo que está distrayendo mi vida, ya sea cualquier situación que venga, para que yo deje de perseverar en la oración. Pero para perseverar en la oración se necesita disciplina. Y la disciplina es la que a veces menos nosotros tenemos. Somos disciplinados para llegar a la hora del trabajo. Somos disciplinados cuando nos toca atender a una cita médica. Necesitamos estar 20, 30 minutos. Hay gente que tienen cita a las 2 de la tarde y ya a la 1 están allí. Pero no quieren perderse esa cita. Porque saben que es importante para tratar una situación física de salud. Somos disciplinados en muchas cosas, pero a veces en cuanto a lo que concierne a nuestra vida espiritual, nos falta disciplina. Aleluya. Hazme el favor de sonreírle al que está a la par suya. Yo lo miro así como un poco serio. No sé por qué usted se pone serio cuando yo predico. Santo. La oración era esencial para la iglesia primitiva. Vemos en el libro del Hechos capítulo 2 versículo 42 que dice que la iglesia perseveraba en la oración. Era una iglesia perseverante. Jesús mismo en su ministerio terrenal, la oración era indispensable. Jesús en una ocasión, en el libro de Lucas capítulo 11 versículo 5, compara la oración como alguien que está tocando a la puerta. Habla de que alguien venía, pero para que no me mire así mejor se lo voy a leer. Sí, por si alguien dice, ¿verdad?, que no estamos inventando. Mire, Jesús lo dijo en Lucas y estaba hablando de la oración. Es bien impactante cómo Jesús hablaba y hablaba sobre profundidades acerca de la oración. Viene Jesús y dice: ¿quién de vosotros que tiene un amigo? Escuche, mire lo que Jesús estaba enseñando aquí. Va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel, o sea, el otro amigo, el que ya estaba durmiendo, viene y le dice, respondiendo desde adentro, le dice: no me moleste, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en la cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Os digo, dice Jesús, que aunque no se levante a dárselos por ser un amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo. No dice solo los panes que andaba buscando. Le dice, le dará todo lo que necesite. Y os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Y después viene y pone el ejemplo de que si alguien le pide, dice, un pan no le va a dar una piedra, y si le pide pescado, o si le pide le va a dar una serpiente, o si le pide un huevo, le va a dar escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabed buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a todos aquellos que lo pidan. Y esta era una enseñanza que Jesús le estaba dando a sus discípulos, porque iba a llegar el momento
donde ellos iban a tener que orar intensamente, iban a tener que perseverar en la oración para pedir al Espíritu Santo. Y ese acontecimiento llegó cuando dice la palabra que oraron hasta que el Espíritu Santo fue derramado. Aunque Jesús literalmente, físicamente ya no estaba con ellos, empezaron a orar porque ya el maestro se los había enseñado. Miren, yo me voy, pero a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, el Padre va a enviar al Espíritu Santo. Pero yo quiero que usted note que el Padre no envió al Espíritu Santo hasta que la iglesia no se puso de acuerdo en oración y perseverar en la oración, hasta que el Padre oyera la oración y contestara y diera esa respuesta. Hay cosas en nuestra vida por las cuales estamos esperando, pero muchas veces no las recibimos porque se nos olvida que el Señor nos ha llamado a perseverar en la oración. Y nos quedamos siempre así: Señor, ¿cuándo? Pero el Señor dice, tienen que perseverar hasta que venga la respuesta. Pero a veces nosotros, hermanos, pensamos que Dios nos va a dar una respuesta estilo microondas, que venimos nosotros y ahí mismo. Y sí, es cierto que hay ocasiones donde el Señor responde en el momento, pero no siempre es así. Elías tuvo que orar, dice, para que viniera nuevamente el agua, y mandó al sirviente una vez y no vio nada. Después le dijo, ve otra vez y no vio nada, ve otra vez y no vio nada. Hasta la séptima vez la respuesta de Dios llegó. Aleluya, aleluya. Estaban alertas, dice que estaban velando. Había un fervor, hermano, por la oración impresionante. En la iglesia de los Hechos vemos los acontecimientos. Había una ferviente devoción. Estaban orando y clamando, pero estaban alertas ante los obstáculos que querían impedir ese momento, porque muchos de ellos tenían miedo hasta ese momento. Se estaban escondiendo a causa de lo acontecido con Jesús, y muchas veces tenían que moverse de una casa a la otra, pero a pesar de eso sabían que algo poderoso iba a ocurrir si ellos perseveraban en la oración. Y no importaba si estaban en una casa, estaban en una habitación, había un mutuo acuerdo. Bueno, el Señor dijo, Jesús nos enseñó que no nos moviéramos ahorita a predicar la palabra, sino que esperáramos hasta que viniera el Espíritu Santo. Pero la palabra dice que estaban unánimes, estaban en un mismo acuerdo, estaban orando fervientemente. No fue una vez que oraron, ellos traían una secuencia de oración hasta que llegó el día del Pentecostés. Si tú y yo permanecemos en la oración, va a llegar hasta un día, porque la palabra del Señor lo dice. Aleluya. Pero no todos perseveramos. Aleluya. Oren para que se abran las puertas. Cuando seguimos leyendo, sigue diciendo el apóstol Pablo, oren para que las puertas se nos abran. Y cuando veía esto, venía a mi mente, mi amado hermano, aleluya, que muchas veces nosotros estamos siempre queriendo que las puertas se nos abran, pero no entendemos que hay un principio de Dios para sus hijos. Y es que ese principio hace que las puertas se abran, aleluya, cuando se tiene una vida de oración. ¿Cómo yo voy a esperar que las puertas a mí se me abran si estoy teniendo una vida de afán? El día de ayer hablábamos acerca de la importancia y del ímpetu que le dio Pedro a la oración y a la palabra de Dios.
Cuando hubo un momento, dice la palabra, donde las viudas estaban siendo descuidadas, llegaron donde Pedro y lo dijeron: mira, hay unas viudas que están siendo descuidadas y otras no. Y la respuesta que dio Pedro fue: no es justo que nosotros descuidemos la palabra y la oración por atender a las mesas. Aleluya. Queremos que las puertas se nos abran. Queremos, hermano, crecer espiritualmente, ministerialmente. Queremos crecer económicamente. Y quién sabe cuántas cosas en las que siempre andamos añoreando y deseando. Pero nada de eso va a llegar si usted y yo no entendemos que solamente se alcanza cuando tenemos una vida de oración. Ahora déjeme decirle cuál es el problema de este tiempo. Lamentablemente, dentro de la iglesia, y no hablo específicamente de esta, pero está incluida también. Mire si el que está a la par suya está despierto o es que está escuchando. La gente quiere obtener beneficio de Dios. Nosotros queremos ver las bendiciones de Dios en nuestra vida. Y no está malo, hermanos, que lo anhelemos y lo deseemos. Pero si nosotros no tenemos una vida de oración, no vamos a estar nosotros viendo lo que Dios nos ha prometido, porque Dios es un Dios condicional. Él dice: el que busca va a hallar, el que toca se le va a abrir, el que llama se le va a atender. Hay un principio donde Dios dice: si tú te mueves, yo me muevo. Si tú tocas, yo me voy a parar y te voy a abrir. Si tú clamas, yo te voy a responder. Pero nosotros queremos que Dios nos abra la puerta, que Dios nos responda, que el Señor haga cosas cuando hay un principio. Muévete tú, que yo solo estoy esperando. ¿Por qué? Porque cuando Jesús habló acerca de la oración, dijo: a la verdad es que el espíritu siempre está allí dispuesto, pero la carne es débil, la carne se opone. El Espíritu Santo está ahí a la par tuya, esperando, a la par mía, esperando, diciendo: cuando este hijo mío que dice que es creyente va a empezar a doblar su rodilla o va a empezar a orar de pie, no importa cómo sea, y se va a acercar a mí. Pero ¿qué problema tenemos con la carne? Aleluya. La carne se opone a todo lo que es del espíritu. Aleluya. Si Pablo mismo tuvo la necesidad de orar él y de pedir oración, aleluya, ¿por qué usted y yo creemos que vamos a caminar y vamos a avanzar y vamos a llegar a la meta sin tener una vida de oración? Si Jesús mismo, para escoger a sus discípulos, tuvo que subir al monte a orar, y cuando él descendió, ahí Dios mismo lo dirigió. Si Jesús mismo, sabiendo que estaba a punto de llegar a la cruz, tuvo que subir al monte a orar al Padre para que el Padre lo fortaleciera para terminar su carrera y llegar a la cruz, tuvo la necesidad de orar. ¿Por qué el creyente del día de hoy piensa que va a tener una vida victoriosa, una vida fructífera en el espíritu, cuando no entiende que una vida de oración es indispensable? Yo sé que ahí es donde las cosas se van a empezar a mover, porque aquí hay gente que le ha estado preguntando a Dios: Señor, pero ¿por qué tú no me has respondido? Señor, pero ¿por qué tú no me has dicho? El Señor le dice: ¿cuántas veces tú has perseverado? ¿Cuántas veces has estado velando sobre los tropiezos que a veces quieren impedirte que tú ores? Usted sabe qué ocurriría en esta casa y en el pueblo de Dios si la iglesia entendiera el poder de la oración. Hubo una reina que no me acuerdo quién era, creo que era la reina Victoria o Elizabeth, que un día dijo: yo no le temo a un ejército de soldados, pero a lo que sí yo más le temo es a un hombre de oración. Ella no dijo a un hombre con conocimiento, con palabra, porque como le decía ayer a los jóvenes, hasta el enemigo conoce, porque en el momento de la tentación él vino y dijo: también escrito está.
que si te tiras de aquí a sus ángeles va a mandar. Así que no se repose porque conoce la palabra solamente. El Señor dijo: aquellos que saben, que conocen y hacen mis palabras son verdaderamente mis discípulos. Aleluya. Una vida de oración va a hacer cosas grandes en tu vida y en mi vida. No hablo de las circunstancias, hablo de la devoción ferviente con la que tú y yo comencemos a orar de ahora en adelante. Pablo estaba confiado en que Dios lo estaba dirigiendo. Pablo estaba confiado en que en su ministerio Dios era el que podía abrir la puerta, pero Dios también era el que podía cerrar la puerta. Óigame, hermano, porque no todo el tiempo cuando las puertas se cierran es que el enemigo te la está cerrando. Él oraba porque confiaba en la preeminencia y en la voluntad de Dios. Tanto era así que cuando él tenía el sentir y el deseo de ir a predicar su palabra en algún lugar, pero el Espíritu Santo dice que lo resistió 2 veces, le dijo: no vayas para allá, allí yo cierro la puerta, te las voy a abrir en otro lugar. Era obediente. Por eso es que lo entendía. Y dijo: por favor, oren para que la palabra sea dada a conocer y que el misterio de Cristo sea dado a conocer. Y sigue diciendo en el versículo 4 y dice: para que se manifieste cómo debo hablar. Porque esto no es cuestión de hablar nada más. Aleluya. No creas que era fácil hablar de Jesucristo en esos días. Es más fácil hablar de Cristo ahora y con todo y eso no lo estamos haciendo. Es más fácil hablar de Jesucristo ahora. Mire, tenemos los medios para poder predicar. Tenemos las plataformas para poder predicar la palabra. Tenemos una constitución que por ahora nos ampara, que habla de la libertad de culto para que usted y yo prediquemos. Pero ahora que tenemos la libertad es cuando menos lo estamos haciendo. Habrá un pequeño remanente, pero la mayoría no lo está haciendo. ¿Y sabe por qué es? Porque hay un espíritu de temor. Y por eso es que el Señor sabía que cuando Él se fuera, sus discípulos iban a quedar con temor. Y por eso le dijo: miren, así con esa cobardía, miedo, temor que tienen, ni se muevan porque no van a aguantar lo que va a venir. Vayan y pónganse a orar, les dijo, para que entonces venga sobre vosotros el poder del Espíritu Santo, para que cuando venga el Espíritu Santo reciban poder. Y ellos entendieron que era un principio y no se movieron y oraron fervientemente. Yo me imagino esa oración. Quizá algunos decían: ay, Señor, Padre, Dios eterno, Jehová, Elohim, mira que estamos aquí, necesitamos predicar el evangelio porque Jesucristo nos lo encomendó. Vayan y prediquen el evangelio, pero tenemos miedo porque fuimos testigos oculares de lo que hicieron con Jesucristo en la cruz del Calvario. Fuimos testigos oculares del maltrato que Él sufrió y sabemos que eso va a venir a nosotros y tenemos miedo. Como mucha gente tiene miedo aquí de predicar. Aleluya. Yo sé que muchos de nosotros queremos escondernos debajo de la silla ahora mismo, porque a mí me toca hacerlo cuando el Señor también me habla. Y tenían temor, pero estaban caminando bajo las promesas. Si Jesús nos dijo que esperáramos y que oráramos, así lo vamos a hacer. Espero y oro. Mira, hermano, no se te ocurra moverte sin la voluntad de Dios y sin que sepas que el Espíritu Santo de Dios está sobre ti. Aleluya.
Y estaban orando unánime, orando y de repente dice la palabra, aleluya, que Dios atendió y respondió a esa oración, aleluya. Los cielos se abrieron, aleluya, y vino el Espíritu Santo, aleluya, y dice la palabra que recibieron poder y empezaron a hablar, y ahí fue donde el Espíritu capacitó, porque déjeme decirle que no es el conocimiento que te capacita, sino el poder del Espíritu Santo. Aleluya. 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 Y ahí fue donde dijeron, ahora sí, ya no más puertas cerradas. Ahora sí, los pies afuera. Ahora sí. Y empezaron a salir, y ahí es donde Pedro, lleno del Espíritu Santo, empezó a dar su primer discurso y no tuvo temor. ¿Sabe por qué? Porque ahí mismo lo agarraron y lo metieron a la cárcel, pero lo metían a la cárcel y lo que hacían es que cantaban alabanza. Ay, se metían, ya no tenían miedo, porque el temor se va cuando la unción del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo viene sobre la vida de un pueblo. El temor se va, la cobardía se va, la mente dividida se va. La mente se somete. Tu pensamiento se somete. Mis pensamientos se someten. Aleluya. Y cuando estaban ante el concilio, vinieron y le dijeron, miren, por esta vez ustedes se van a salvar. Lo vamos a dejar ir porque dice la palabra que no encontraron ningún argumento para poder aprisionarlos, mantenerlos en prisión. Y les dijeron, pero van a salir, pero dejen de hablar con una condición. Así que bien, dejen de hablar de ese Jesús. Y entonces vino Pedro. Hay cosas, hermano, que no se pueden decir con un entendimiento ni con emociones, sino que hay palabras que solamente se pueden expresar bajo el poder del Espíritu de Dios. Y Pablo entendió eso, por eso dijo, oren para que se manifieste cómo debo hablar. Y él vino y dijo, les pregunto a ustedes. ¿Y a quién se estaba dirigiendo? Al sumo sacerdote. Hombres que creían que tenían una vida de integridad y de oración y de ayuno, y no se habían dado cuenta que lo que tenían eran vanas palabrerías, como Jesús lo enseñó. Les dijo, ustedes díganme a quién conviene más obedecer, si a los hombres o a Dios. En otras palabras le dijo, lo siento mucho, pero yo voy a salir y lo primero que voy a hacer cuando ponga mis pies afuera va a ser predicar la palabra. Porque me conviene obedecer a Dios. Pero ¿sabe por qué tenían ese carácter? Aleluya. Porque tenían una vida de oración. Y porque tenían al Espíritu Santo, ese fuego, ese poder, porque antes no lo tenían. Por eso es que la iglesia, esta debe ser una de las oraciones más importantes de la iglesia. Pedir, pida. Él dijo, miren, así como ese amigo que fue a molestar a medianoche a pedir pan, y si era un mal amigo, aunque no fuera su amigo, con todo y se tuvo que parar y responder. El Señor dice, yo no soy un mal amigo. Yo soy tu Padre, que si tú me pides algo, yo te lo voy a dar. Porque no pida, ore, Padre, dame ese bautismo. Yo quiero experimentarlo, yo quiero sentirlo. Porque que alguien me venga a decir a mí que eso no es real. Aleluya. Los que tienen, Señor, ayúdame para poder estar siempre en esa condición de sed. Aleluya. También decías que la oración era para que la palabra fuera sazonada. Oye, hermano, mira el que está a la par suya, si está despierto todavía. Santo Padre, las 2:26. Señor, ojalá que un día ya no haya tiempo, y no va a haber ya pronto, porque estamos en cuenta regresiva. Hay creyentes que creemos que solo es cuestión de dar la palabra. Si Pablo mismo tenía la necesidad de orar y pedir oración para que cuando él hablara la palabra fuera sazonada con sal. Aleluya. Aleluya.
Hay creyentes que por no llevar una vida de oración no se han dado cuenta que ya perdieron su sabor. Son sal. Dígale que está la por suya, sí eres sal. Pero Jesús enseñó que es una sal insípida, la que pierde su sabor. Ay, ojalá que el día de hoy no hayan creyentes insípidos. Ojalá que como creyente no hayas perdido tu sabor, porque la sal da sabor, la sal preserva. Y Jesús dijo: vosotros sois la sal del mundo. Y si la sal pierde su sabor, ¿qué será? Aleluya. Yo sé, a lo mejor, hermano, que este mensaje no le va a gustar mucho, pero el Señor me dio una palabra hace unos cuantos días. Tuvo que usar a alguien más y me dijo: no tengas temor de hablar, porque de quien voy a demandar va a ser de ti. Y te voy a hablar a ti primero, porque todo empieza con el orden y tú tienes que decir lo que tienes que decir. Hermano, yo no estoy aquí para que usted me quiera. Ay, se lo dije, hermano, Santo Padre. Lo he tenido guardado durante mucho tiempo. Hermano, yo no estoy aquí para caerle a usted bien, de verdad. Ya yo pasé por ese proceso. Y cuando yo veía que algo ocurría, yo estaba ahí muriéndome, como dando patas de ahogado. ¿Usted ha visto cómo? Bueno, mejor no pongo el ejemplo. Yo sentía que el mundo se me venía encima. Cuando yo escuchaba que alguien decía algo, eso era terrible. Pero gloria a Dios por la formación que el Señor nos da, por las correcciones que Dios nos da. Porque he llegado a entender, hermano, mire, usted no vino aquí a la iglesia ni para enamorarse del nombre de la iglesia, ni de los pastores, ni de los líderes, ni los de alabanza. Usted busca al Señor para enamorarse de Él. Porque aquí ningún hombre dio la vida por usted. Aquí Jesucristo y el Padre hicieron un plan de redención para la humanidad. Así que, hermano, si les caigo bien, gloria a Dios. Y si no, también gloria a Dios. Ya el Señor como que está trabajando conmigo, me está camuflajando mi corazón. Aleluya. El Señor le dijo a uno de sus siervos: mira, yo voy a poner duro tu cerviz, le dijo. Porque sabía que por decir las cosas iba a recibir rechazo. Aleluya, pero le dijo: yo voy a poner carbón encendido en tu boca y voy a endurecer tu cerviz para que aunque vea lo que vea, tú no dejes de hacer lo que yo te he mandado a hacer. Porque usted a quien se debe es al Señor. Y quiero que sepa que yo también voy a estar delante del Señor un día y voy a dar cuenta de todo lo que está saliendo por mi boca. Y estoy consciente de ello. Y por eso es que usted como iglesia debe de orar. Señor, usa a los predicadores, usa a los maestros, usa a los evangelistas para que puedan trazar tu palabra y que hablen como deben de hablar y que la palabra que den sea sazonada. Aleluya. No creas que la palabra, por muy bonito que se oiga, si no tenemos una vida de oración, es una palabra que no viene sazonada. Y siendo sal, ya no preservan ni la vida misma del que quiere dar la palabra, ni la de los demás. Por eso fue que Pablo le dijo a Timoteo: mira, Timo, le dijo, cuídate de lo que enseñas, porque haciéndolo te salvarás tú y los que te oigan. Aleluya. Porque una palabra sazonada va a ser apropiada para el momento y la ocasión. Va a ser una palabra, y déjeme usar esta palabra, y si la pudiera poner en letras grandes lo diría: va a ser una palabra sin corrupción. Porque últimamente se está predicando, hermano, una palabra que se ha corrompido. A veces predicamos, dice la palabra, por contienda. A veces dice la palabra, otros predican por alcanzar fama. Aleluya.
Otros predican para tirársela al hermano porque se enteraron de su vida. Y Pablo decía, oren para que entonces la palabra sea sazonada, porque una palabra sazonada no va a estar corrompida. Aleluya, miren, ya se fue. Cada vez van menguando los amenes. Pero gloria a Dios por eso. ¿Sabe cuál va a ser el resultado de esa palabra sazonada? Que va a añadir sabor en el sentido espiritual a todos aquellos que lo oigan. Va a haber un resultado. La gente se va a despertar después de haber oído esa palabra con una sed espiritual y un apetito por Dios. Un hombre ahí mismo, en ese mismo capítulo, viene Pablo y habla de Epafras. Y dice, Epafras rogaba para 3 cosas: para que el pueblo de Dios estuviera firme, para que fueran perfectos y para que fueran completos en todo lo que eso requiere. Hay condiciones para una oración eficaz. Y déjeme decirle que dentro de esas condiciones para una oración eficaz, como dice Santiago, aleluya, aparte de acercarse confiadamente, aparte de orar con fe creyendo que el Señor ha escuchado, hay algo que es bien importante y ya voy a terminar, pero déjeme adelantarle algo. Van a venir días en esta iglesia donde van a llegar a las 4 de la tarde, van a llegar a las 5 de la tarde, van a llegar a las 6 de la tarde, van a llegar a las 7 de la tarde. Y los que estén perseverando en oración lo van a entender por el Espíritu. Sí, hermano, porque es que a veces ni el domingo, que es el único día que muchos vienen, si quieren ir rápido. Y está bien. Todo tiene su tiempo. Pero cuando llegue tiempos de visitación, no resistamos al Espíritu Santo. Después de todo, la palabra dice que donde se queden 2 o 3 congregados en su nombre, ahí Él va a estar. Pero déjeme decirle esto rápido. Sepa que Dios es un Dios de primicias. A Dios no le gusta tener el segundo lugar en su vida ni en mi vida. Nuestro Dios es un Dios de primicias. Significa que Él debe ser el primero. Él dijo, yo soy el primero y el último. En la vida del creyente, Él debe ser el primero y el último. Desde el amanecer hasta el anochecer. Y esto lo dice el salmista. Cuando dice en el Salmo 63, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. ¿Por qué? Porque mi alma tiene sed de ti. Y aún mi carne te anhela. Óigame, llegar a ese nivel. Porque si la palabra dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne se opone. Pero aquí dice que aún la carne anhelaba de Él. O sea, mi amado hermano, que cuando tú y yo llegamos a un nivel, a una profundidad de oración y de búsqueda, la carne no le va a quedar otra más que someterse al Espíritu, hasta que nuestra carne, no solo el alma, sino la carne también lo anhele. Y usted le diga a la carne, tú no te mandas. Porque no hay nada más malo que esto, hermano. Aleluya. Viene el salmista y sigue diciendo, así como en tierra seca y árida, así yo me siento y voy a donde hay agua. Pero cuando yo no vengo a ti, a tu presencia, me siento como tierra seca y árida donde no hay agua. ¿Para qué vengo? Para ver tu gloria y tu poder. Mire, mi amado hermano, yo le voy a decir una verdad poderosa. No crea que porque viene un día a la iglesia nada más, usted va a ver la gloria de Dios. Cuando está en el culto, la gloria de Dios se ve en una vida de oración. Allá donde el Señor dijo, mira, te voy a dar un secreto. Todo lo que hagas ahí en tu habitación, métete detrás de ti, cierra la puerta, que nadie te vea. Y lo que hagas ahí en los secretos, yo te lo voy a recompensar en público. ¿Sabe por qué? Porque aquel que entra en los secretos
Cuando entre por esa puerta, ya va a portar la gloria de Dios. No es que la viene a buscar aquí, porque usted y yo debemos ser los portadores de esa gloria. Voy al hospital, voy al colegio, voy a la universidad, voy a predicar la palabra, voy a la iglesia, pero yo soy un portador de esa gloria. Y este salmista lo entendió. Cuando yo venga a la oración, yo voy a ver tu gloria y tu poder. Aleluya. Aleluya. Y allí mis labios te van a alabar, decía. Y mi alma te bendecirá. Y en tu nombre yo voy a alzar mis manos. Cuando me acuerde de ti, escuche esto. Cuando yo me acuerde de ti en mi lecho. Aleluya, cuando esté durmiendo, en otras palabras, descansando. Y cuando medite en las vigilias de la noche, allí yo me voy a acordar de que tú has sido mi socorro. Porque así bajo la sombra de tus alas yo me refugiaré. ¿Y por qué? Porque esta alma está apegada a ti. Porque tu diestra es la que me ha sostenido. Cuando el alma reconoce, cuando el alma está pegada a Él, entiende que es la diestra de Dios que lo ha sostenido. Aleluya. Aleluya. Que el Señor reprenda todo espíritu de vagancia, todo espíritu de letargo, todo espíritu de pereza, todo espíritu de adormecimiento. La palabra dice: levántate tú que duermes, y te alumbrará la luz de Cristo. Hay mucha pereza espiritual en el creyente el día de hoy. Pero pregúntenos, voy a decir nosotros, queremos ver las bendiciones, queremos ver su gloria, queremos que Dios nos responda, queremos, pero entonces no le damos a Dios la primicia. No, es que no es fácil levantarse temprano. Aleluya. Aleluya. Déjenme hacer una pausa. Santo Padre. Ay, Señor amado. Le voy a decir algo que me tiene la cabeza dando vuelta. Yo había escuchado, pero nunca le había prestado atención. Algunos de ustedes quizás lo saben acerca del avivamiento que hubo en la calle Azusa. Ese avivamiento surgió por la necesidad de la oración. Déjeme decirle algo: ningún avivamiento va a venir a su vida ni a mi vida sino una vida de oración. Pero hay un avivamiento que se dio antes, en el año 1904. A eso se le llamó el avivamiento de Gales. Gales pertenece al Reino Unido. En Nueva Zelanda, Inglaterra, Escocia, y Gales pertenece a ese lugar. Y había un jovencito de 11 años llamado Evan Roberts. 13 años tenía el joven. Y empezó a sentir la necesidad de orar fervientemente por un avivamiento. Tenía un compañero y le dijo: mira, vamos a orar para que las almas vengan a los pies de Cristo. En 6 meses fueron, y empezó a orar un niño de 13 años. Mientras los demás jovencitos dice que estaban ocupados en otra cosa, él andaba con su Biblia. Tuvo que dejar el estudio para dedicarse a trabajar, para ayudar a sus padres, y empezó a trabajar como minero. Y en la mina donde trabajaba, agarraba su Biblia pequeña y la dejaba incrustada entre las piedras de esa mina. Y cualquier momentito que tenía, agarraba su Biblia y empezaba a leer. Se paraba en la entrada de la cueva de la mina y le empezaba a hablar de Dios a todas esas personas. Pero empezó a tener la necesidad, sabía que algo más necesitaba. Y empezó a tener una vida de oración intensa durante muchos años. Por eso es que le digo, hay creyentes que quieren que el Señor os responda de la noche a la mañana con una sola oración. Y él perseveró en la oración. Y en un momento dice que dijo, porque el Señor le mostró que necesitaba experimentar el bautismo del Espíritu Santo.
Y empezó a orar y le dijo a su amigo: mira, estoy orando para que tú también lo recibas y yo lo reciba. Y dice que después de estar orando tanto, una noche dice que se sacudió su cama. Mientras estaba durmiendo, vino el Espíritu de Dios sobre él y respondió y tuvo esa experiencia gloriosa. A partir de ese día empezó a hacer una vida de oración. Dice que solamente dormía 3 horas al día. Esto es para los que dicen que estamos cansados. Y decimos porque yo también lo digo. Aleluya. Él venía y empezaba a orar desde la 1 de la mañana a las 4 de la madrugada. Se acostaba por unas horas y a las 9 se volvía a levantar hasta las 12 del mediodía. Oraba 7 horas diarias. Tenía que trabajar en una mina y tenía que ejercer el llamado que Dios le estaba haciendo también. Mas sin embargo, hubo un momento donde le dijeron: pero ¿cómo es que usted no se cansa? Y le dijo: yo no sé qué es lo que pasa, pero me siento tan fuerte, tan vigoroso y tan lleno que siento que no me hace falta nada más que la oración y la palabra. Pero mire qué pasó. Cuando empezó a orar, dice que la gente empezó a llorar solamente por ver cómo oraba y ya una gloria se movía poderosa. Pero después empezó a levantarse un pequeño grupo de intercesión. Yo creo que, mire hermano, más que nosotros estar anhelando, porque a veces anhelamos cosas y no nos damos cuenta de que hay principios que nos van a llevar a las otras cosas. Por eso el Señor dijo: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Pero a nosotros nos gusta ir en busca de las añadiduras y dejamos a un lado el principio. Y dice que la iglesia empezó a orar para que se levantara la intercesión de una manera poderosa, la oración en la iglesia. Y entonces dice que los cultos empezó a haber una gloria tan poderosa que los servicios se extendieron hasta las 12 de la noche. Yo digo: ay, Dios mío, si yo le digo eso a Cristo Refugio Eterno, me quedo sin ninguno. Si alguno ya a la hora de las 2:44, que es ahorita mismo, están diciendo: Señor, ¿cuándo va a terminar? Yo voy a terminar. Los cultos se extendieron hasta las 12 y de las 12 se extendieron hasta las 4 de la mañana. Ahora escuche esto: la iglesia se volvía a abrir a las 6 de la mañana. ¿Y sabe qué pasaba? Cuando los cultos terminaban a las 4 de la mañana, ya a las 6 de la mañana la gente estaba haciendo fila para entrar al servicio de oración de la mañana. Óigame, hermano, eso sí que es a otra dimensión. El Espíritu lo sostenía. El Espíritu le daba fuerza. Aleluya. Aleluya. Dile que está a la par suya, no hay excusa. Dice que la verdad, aunque el cuerpo físico se va desgastando, el interno se renueva. Se renueva. Se renueva. Dios te da fuerza. Empieza a levantarte de madrugada. Empieza a darle las primicias a Dios. Y tú me vas a contar después lo que va a empezar a pasar en tu vida. Empieza a levantarte y a dar la primicia a Dios. Y vas a contar qué es lo que Dios va a hacer con tu familia, con tu esposo, con tu esposa. Porque aquí nadie cambia a nadie. El único que puede cambiar la mente y el corazón de la gente es el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando alguien persevera en la oración. Aleluya. Un requisito más nada más. Aleluya. Aleluya. Yo le dije anteriormente que de la cantidad de oraciones, de las 650 oraciones registradas en la Biblia, 450 de ellas recibieron respuesta. Y yo tuve que preguntarme por qué las otras no recibieron. Y que necesitaba una respuesta. Hasta que hoy el Señor, por su palabra, me la dio. Y la respuesta está en el libro de Proverbios, capítulo 28, 9. Escuche esto. Escuche, no toda oración que se eleva al cielo va a ser respondida por Dios. Dice la palabra
Antes de que leamos Proverbios, dice la palabra en el libro de Salmos, capítulo 34, dice: claman los justos. Por favor, repita esto conmigo: claman los justos. Y dice: y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Y dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Su palabra dice en Jeremías 33:3, el que más conocemos: clama a mí y yo te responderé y te voy a enseñar cosas grandes y profundas que aún no conoce. Al Dios al que yo clamo no es un Dios que hace oídos sordos y que no ve la oración de sus hijos. Al Dios que usted y yo le clamamos responde, porque tiene oídos, porque tiene boca, porque entiende y da la respuesta. Pero entonces, ¿por qué a veces nuestra oración puede que no sea respondida? Y la palabra lo dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración, escuche, también es abominable. Entonces quiere decir que la respuesta de Dios a nuestras oraciones está condicionada a la obediencia. No pensemos que nuestras oraciones van a ser respondidas si no obedecemos lo que nos dice su palabra. Y en lugar de obedecerla, lo que hacemos es que no le prestamos atención y la rechazamos. Aleluya. Entonces, por eso el Señor dijo, cuando se dirigió a los fariseos, le dijo: ustedes lo que están haciendo es trayendo oración repetitiva, como que si van a ser oídos en el cielo. Aleluya. Sin obediencia, lo que vamos a hacer es gastar nuestro tiempo, porque con la obediencia honramos a Dios y no con los sacrificios. Nuestra oración va a ser eficaz si vivimos según la norma de Dios y no la del mundo. Este salmo, y voy a cerrar para que usted vea que es cierto. Sí, porque así se alienta su corazón. Mire lo que dice este salmo. Ay, Santo Padre. Mire. Venid, es una invitación. Salmo 66:16. Oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón, mire lo que dice. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios y atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Aleluya. Yo quiero que se ponga sobre sus pies. Todos tenemos conflicto. Todos estamos librando una batalla en diferentes dimensiones. Pero la palabra dice que el que persevere hasta el final, ese va a ser salvo.
Yo no sé cuál va a ser la reacción que usted va a tomar ante la palabra de Dios el día de hoy. Usted y yo tenemos el libre albedrío de recibirla para obedecerla o de oírla y rechazarla. Pero ya eso va a quedar en su responsabilidad, como también en la mía. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Que se despierte un espíritu de oración en esta casa. Que se despierte un espíritu de adoración, de oración en su familia. Que se despierte un espíritu de oración en su ser interior, como en el mío. Si usted y yo atendemos a la voz de Dios, usted va a ver lo que va a empezar a ocurrir. ¿En qué tiempo? Solo Dios lo sabe. Que sea conforme a su voluntad. Pero perseveremos en la oración. En ese tiempo en Gales no habían músicos, no habían instrumentos, no habían tantas cosas que tenemos hoy. Pero había un mismo espíritu de oración. Su familia necesita ser salva. Y Dios no quiere usar a nadie más, porque a veces queremos que alguien más, si Dios te quiere usar a ti para traer salvación a la vida de tu familia. Aleluya. Dios quiere usarte a ti para bendecir tu comunidad, para bendecir la oficina donde trabaja, para bendecir a tu familia. Pero hay cosas, o más bien dicho todas, que solamente se van a obtener con una vida de oración. Si hay alguien que en este día quiere responder al llamado a Jesucristo, si quieres hoy tomar la decisión de entregarle tu vida al Señor Jesucristo, mira que estás a buen tiempo, estás a buena hora. Si hay alguien aquí que quiere entregarle su vida al Señor, si hay alguien aquí que quizás, aunque conoce de Dios, se apartó y quiere reconciliarse, hoy es tu oportunidad. Así como un día Dios nos hizo el llamado a nosotros y atendimos a su llamado, así Dios te está llamando. No dejes para la mañana lo que puedes hacer hoy, porque el mañana es incierto, pero hoy es un día de oportunidad. Hacemos un llamado a volver nuestro rostro en ayuno y oración, como Daniel lo hizo. Y este llamado es al pueblo. Yo no le voy a pedir hoy que pase aquí, pero sí le voy a pedir que se presente delante del trono de Dios. Si usted sabe que esta palabra ha ministrado su vida, aleluya, preséntese ahí, dígale: Señor. Primero pidámosle al Señor que nos perdone si hemos descuidado algo tan importante. Mire, dígale: Señor, aquí estoy. Padre, oramos en esta mañana, esta tarde ya, Señor, para que usted le dé fuerzas a su pueblo. Pero también, Señor, para que se vaya todo letargo espiritual, para que se vaya todo adormecimiento espiritual. Padre, oramos para que venga un avivamiento sobre esta casa. Señor, que aviven los corazones, que los corazones se vuelvan a ti, oh Dios. Oramos, Padre amado, para que haya un avivamiento en nuestra familia. Oramos para que haya un avivamiento en nosotros, que el altar se encienda nuevamente. Oramos para que la presencia de tu Espíritu Santo sea manifiesta en nosotros, en nuestra casa y en nuestra iglesia, Padre. Señor, trae un despertar.
Padre, allí donde están tus hijos, esa semilla ha sido sembrada. La semilla de tu palabra ha sido sembrada, Dios, aleluya. La semilla de tu palabra ha sido sembrada. Ay, Señor, que esta semilla pueda producir fruto y resultado. Señor, que hayan evidencia de que los creyentes, que los miembros de Refugio Eterno, que la iglesia tuya en general, Padre, pueda empezar a experimentar una vida en el Espíritu, que esté su alma ardiendo en fuego, aleluya, para ser eficaces, oh Dios. Padre, gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo te agradezco, Padre, porque usted sigue teniendo misericordia de mí, porque usted, Señor amado, porque debo hablar de los dichos de lo que usted ha hecho, Señor, y mucho vamos a hablar de lo que usted va a empezar a hacer. Padre, hoy se renuevan los votos, hoy se renueva el compromiso a volvernos a la oración. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, ora siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Escuche. Y el enemigo caerá rendido, caerá ante tus pies. Ninguna lucha, ninguna prueba tú podrás vencer. Aleluya. Si eras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte, pero no podrán. Qué poderosa verdad. El poder del cristiano está en la oración. Aleluya. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, ora siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá rendido, caerá ante tus pies. Tú vas a ver lo que va a empezar a pasar. Y toda prueba tú vas a poder vencer. Si oras ferviente, si oras ferviente con toda tu mente y con todo tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte, pero no podrán. El poder del cristiano está en la oración. Mira la verdad poderosa. El que ora constante va a vencer toda tentación. Si te has sentido vulnerable a la tentación, es probable que has descuidado tu vida de oración. Aleluya. El poder del creyente está en Jesús. Él mismo dijo, oren siempre, porque su respuesta va a estar en la oración. Amén. Venga, hermano Rafael, vamos a orar. Aleluya. Eso es de Dios, eso es de Dios. Mira, todos vamos a orar por
porque tú lo trajiste hoy, Padre. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Habrá alguien que necesite la oración? Venga, vamos a orar rapidito. Oh, Padre, tú no te equivocas, Espíritu Santo. Señor, gracias por haber traído a tu Hijo hoy, Padre. Oh, Dios. Oh, Señor, solo vamos a hacer lo que tu palabra dice. Oh, en el nombre de Jesús. Dios está en control, hermano Rafael. Su vida está en las manos de Dios. No tiene nada que temer. No tema, porque escondida está su vida en Dios. Dios ha hecho algo hermoso estos últimos meses con usted. Y lo que Dios quiera hacer, no tiene que temer, porque Dios tiene la última palabra siempre. Por favor, extienda su mano aquí. Padre, aquí está su Hijo, Señor. Padre, gracias por haberlo traído, Señor. Ponemos la vida de mi hermano Rafael en tus manos, pero hacemos lo que tu palabra dice. Por favor, extienda su mano aquí. Señor, bendice a tu Hijo, Señor. Escondida está mi vida en Dios. Escondida está mi vida en Él. Mi vida en Él está más segura. Mi vida en Dios está muy bien. El diablo no la puede tocar. El diablo no la puede causar, porque mi vida está escondida en Dios. Porque mi vida está escondida en Dios. Mi vida está escondida en Él. Mi vida en Él está muy segura. Mi vida en Dios está muy bien. El diablo no la puede tocar. El diablo no la puede mis hermanos que han pasado aquí al altar, porque mi vida está escondida en Dios. Porque mi vida está escondida en Dios. Padre, bendiga la vida de sus hijos, Señor. Ellos han pasado aquí, Señor, por oración. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Señor, mira a tus hijos que han pasado a este altar, Señor. Usted conoce, Padre, con cuál necesidad han pasado. El diablo no la puede tocar. Bendígalos y cúbralos, Señor, Padre. El diablo no Señor, una cobertura sobre ellos ahora, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hágase conforme a su voluntad, Dios. Hágase conforme a su voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, hemos de orar como conviene. Señor, que es conforme a tu voluntad. Que se haga tu voluntad, Señor. Que se haga tu voluntad.
Que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Padre, sostenga a su pueblo. Usted que está ahí en su silla, levante sus manos. Señor, sostén la vida de tu pueblo. Sostén la vida de lo que ha pasado aquí al altar. Oh, usted tiene el control de todo, Padre. Usted tiene el control de todo, Señor. Oh, solamente refuerza, Señor, nuestra vida en oración y en clamor. Padre, gracias. Gracias. Toda ansiedad se va en el nombre de Jesús. El poder de la oración, aleluya, debilita la ansiedad. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. Si hay cadenas que tienen que romperse, oh Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. He hecho toda mi ansiedad sobre él. Si se cuida él de mí. Él es mi paz. Aleluya. Aleluya. Él es mi paz. En el nombre de Jesús, echo fuera tu ansiedad, toda ansiedad. En el nombre de Jesús, Él cuidará de mí. Él es mi paz. Gracias, Señor. Él es mi paz. Padre, en este mismo sentir, Señor, presentamos las peticiones que hay en medio de tu pueblo. Tú las conoces, Señor. Si alguien tiene una petición, vamos a hacer una oración colectiva. Una oración en mutuo acuerdo. Levante ahí, eleve su petición. Tú la conoces, Padre. La presentamos delante de tu altar. Sea, Señor, conforme a tu voluntad. Y ayúdanos a persistir en la oración, creyendo que usted responderá en su tiempo, que es perfecto, y según su voluntad. Presentamos a los hermanos que van a estar saliendo de viaje, Señor, durante estos días de Semana Santa. Guarda su salida y guarda su entrada y su regreso, Padre. Presentamos la vigilia, Señor, de damas, que se va a estar llevando este viernes, Señor, después de la actividad, Señor, de los niños. Aleluya. Glorifícate, Señor. En el nombre de Jesús. Oramos por la hermana Victoria, que también va a salir de viaje, por hermano Siri y su familia y todos los que vayan a salir, Señor. Tu palabra dice: encomienda a Jehová tu camino